Si las rocas o los ríos o los casquetes polares pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían sobre el pasado de la Tierra? Uf, muchísimas. Pensemos en ello. Cada proceso natural, desde la evaporación de un océano hasta la formación de una cordillera, deja una huella. Puede que no hablen con palabras, pero guardan una memoria química. Exacto. El objetivo de hoy es convertirnos en una especie de traductores. Vamos a intentar aprender ese lenguaje secreto que la Tierra ha estado escribiendo durante eones en sus rocas, en sus hielos y océanos. Y como en toda traducción de un lenguaje, digamos, antiguo, necesitamos una clave, una especie de piedra de Rosetta que nos permita descifrarlo. Ajá. En geoquímica, esa clave son los isótopos. Son la herramienta que nos permite leer ese registro químico, esas huellas tan sutiles que nos hablan de climas que ningún humano vio, o de ecosistemas que ya no existen, o incluso de las rutas invisibles que sigue el agua bajo nuestros pies. Vale, vamos a desgranar esto porque la idea de tener una piedra de Rosetta para leer la historia del planeta es potentísima. Lo es. Queremos entender no solo qué son los isótopos, sino cómo demonios nos permiten espiar el pasado y comprender el presente de una forma que sería totalmente invisible. Pues vamos a ello. De acuerdo. Empecemos por lo fundamental, pero alejémonos del libro de texto. He oído la palabra isótopo 1000 veces, pero ¿qué significa realmente en este contexto? ¿Son como diferentes versiones o sabores de un mismo elemento? Esa es una analogía fantástica. De hecho, es perfecta. Pensemos en un elemento químico, como el carbono, como si fuera una gran familia. ¿Vale? Todos los miembros de la familia carbono se comportan químicamente de forma casi idéntica. Se unen a los mismos elementos, forman los mismos compuestos, participan en las mismas fiestas biológicas, por así decirlo. ¿Entiendo? Pero, como en cualquier familia, no todos los miembros pesan exactamente lo mismo. Hay individuos un poco más pesados y otros un poco más ligeros. Pues esas variantes de masa son los isótopos. Entiendo. Así que tenemos el carbono 12, que sería el miembro más común de la familia, y luego está su hermano un poco más corpulento, el carbono 13. Exactamente. Más del 98% de todo el carbono que te rodea es carbono 12. Es el estándar. Pero siempre hay una pequeña fracción, alrededor de un 1%, que es carbono 13. Ya. Y aquí está el quid de la cuestión. A nosotros no nos interesa tanto la cantidad absoluta de carbono, sino la proporción entre esos hermanos pesados y ligeros. El juego de la geoquímica isotópica está en medir las minúsculas variaciones en ese equilibrio familiar. O sea, que no contamos átomos uno a uno, sino que medimos una relación. Y supongo que aquí es importante esa distinción que se hace a veces entre los que son estables y los que no, los radiactivos. Sí, es una distinción conceptual clave. Los isótopos radioactivos, como el famoso carbono 14, son inestables, se desintegran con el tiempo a un ritmo predecible y por eso son fantásticos relojes geológicos para datar cosas, para saber su edad. Claro. Es un campo fascinante, pero es otro tema. Hoy nos centramos en los isótopos estables, los que no se desintegran. Son los espías perfectos. Espías. Sí, porque no cambian con el tiempo. Así que cualquier variación en su proporción se debe a los procesos que han experimentado. Cada material, el agua de lluvia, una concha marina, una hoja de un árbol, tiene una proporción característica de isótopos pesados y ligeros. A eso lo llamamos su firma isotópica. Es como su DNI químico. Un momento, para. Aquí hay algo que se me escapa y que me parece el núcleo de todo esto. A ver. Si todos los isótopos de una familia, como el carbono, son químicamente casi idénticos, deberían ir todos juntos a todas partes, ¿no? Lógico. ¿Cómo es posible que la naturaleza los separe? ¿Por qué la firma isotópica del agua del océano es distinta a la de un copo de nieve en la Antártida, si al final ambas son H2O? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es un concepto precioso, el fraccionamiento isotópico. Fraccionamiento. Tienes razón, químicamente no hay distinción. Pero los procesos naturales, aunque sean ciegos a la química, sí que son sensibles a esa diminuta diferencia de masa. Los isótopos más ligeros son un poco más ágiles, vibran a una frecuencia ligeramente mayor, y esto hace que en ciertos procesos la naturaleza los elija preferentemente. No es magia, es física pura. A ver, necesito un ejemplo concreto. Llevémoslo al mundo real.
El más intuitivo es la evaporación del agua del océano. Imagina la superficie del mar. Las moléculas de agua están compuestas de hidrógeno y oxígeno, y ambos tienen sus isótopos ligeros y pesados. Vale. Para que una molécula de agua pase de líquido a vapor, necesita energía para saltar. Pues las moléculas que contienen los isótopos más ligeros, el hidrógeno 1 y el oxígeno 16, son, por decirlo de alguna manera, más saltarinas. Les cuesta un poquito menos de energía escapar. Claro. Es como si fueran corredores más ágiles que se escapan del pelotón con más facilidad. Has dado en el clavo. Esa es la idea. La consecuencia directa es que el vapor de agua que se forma está enriquecido en isótopos ligeros, es isotópicamente ligero. Y por contrapartida, el agua que queda en el océano se concentra, aunque sea mínimamente, en los isótopos pesados. Vaya. Acabamos de crear dos masas de agua, el vapor y el océano, con DNI químicos distintos. Y todo a partir de un simple proceso físico. Y esto no solo pasa con cambios de estado como la evaporación. He leído que los seres vivos son maestros en este arte de elegir isótopos. Maestros absolutos. Las reacciones biológicas, que dependen de enzimas, son un motor de fraccionamiento potentísimo. El ejemplo clásico es la fotosíntesis. Ajá. Una planta toma CO2 de la atmósfera para construir sus azúcares, sus hojas, su madera. Pues bien, la enzima que captura ese CO2 trabaja de forma un poco más eficiente con las moléculas que contienen el isótopo ligero del carbono, el carbono 12. Requiere un pelín menos de energía. Con lo cual, la vida está dejando una huella de carbono inconfundible en todo el planeta. Una huella clarísima y universal. Toda la materia orgánica, desde el plancton hasta nosotros, pasando por un dinosaurio, tiene una firma de carbono ligera muy, muy característica, que la distingue del carbono inorgánico de las rocas o la atmósfera. Entiendo. Y hay un factor clave que modula todo esto: la temperatura. La magnitud de esta selección depende muchísimo de la temperatura. Es un poco como cocinar. Si tienes mucha energía, si calientas mucho y remueves, todo se mezcla de forma más homogénea. Se vuelve todo más caótico. Eso es. Con los isótopos pasa algo parecido. El frío permite una separación, un fraccionamiento más nítido y eficiente. Y esta dependencia es lo que nos permitirá usarlos como termómetros del pasado. De acuerdo. Creo que lo entiendo. Medimos proporciones sutiles de átomos pesados y ligeros que la naturaleza separa en función de la masa y la temperatura. Entonces, la gran pregunta: ¿para qué nos sirve esto en la práctica? ¿Cómo leemos esas firmas para reconstruir el pasado? Aquí es donde la geoquímica se vuelve una ciencia forense. Y una de las aplicaciones más espectaculares es la paleoclimatología. Nuestro testigo principal aquí son los isótopos de oxígeno atrapados en el hielo de los polos. ¿El hielo de la Antártida y Groenlandia? ¿Cómo funciona eso? ¿Recuerda el vapor de agua ligero que se evaporó del océano? Ese vapor viaja en las nubes hacia los polos. Sí. A medida que la masa de aire se enfría, llueve o nieva. Y en cada precipitación, las moléculas con los isótopos pesados, que son menos volátiles, tienden a condensar y caer primero. Vale. Cuando esa nube llega finalmente a la Antártida, después de un larguísimo viaje y mucho enfriamiento, está extremadamente empobrecida en isótopos pesados. Y como la selección depende de la temperatura, cuanto más frío haga en la atmósfera, más empobrecida estará la nieve que cae. Es como un proceso de destilación natural que va dependiendo del clima. Exacto. Así que cuando los científicos perforan el hielo, sacan un testigo con capas anuales de nieve compactada. Analizando la proporción de isótopos de oxígeno en cada una de esas capas, ¿Se puede saber la temperatura? podemos reconstruir la temperatura de la atmósfera de hace 800.000 años con una precisión asombrosa. Es un termómetro que la propia Tierra ha construido para nosotros. Es alucinante, ¿no? Pero suena tan increíblemente preciso que me pregunto, ¿no hay otros factores que puedan alterar esa señal? ¿No podría algo confundir esa lectura de la temperatura? Esa es una pregunta excelente y es el día a día de la investigación. Claro que hay complicaciones. Me imagino. Por ejemplo, hay que tener en cuenta de dónde venía el vapor de agua originalmente, si del Atlántico o del Pacífico, porque parten con firmas ligeramente distintas. Pero bueno, esos efectos se modelizan y se corrigen. Lo fascinante es que tenemos otro registro en el fondo del mar que nos permite contrastar la información.
Los sedimentos marinos. Sí, en el océano viven unos organismos microscópicos, los foraminíferos, que construyen sus caparazones con carbonato de calcio que extraen del agua. Vale. Al hacerlo, la composición isotópica del oxígeno de su caparazón registra dos cosas. Primero, la temperatura del agua en la que vivieron, por el mismo principio de dependencia con la temperatura que vimos. Y segundo, algo que es aún más increíble, el volumen total de hielo que había en los continentes. Espera, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puede un bicho microscópico saber cuántos glaciares hay en el planeta? No lo sabe, pero su química lo delata. Durante una glaciación se extraen del océano cantidades enormes de agua que se almacenan en los casquetes polares. Claro. Y como hemos visto, esa agua que forma el hielo es isotópicamente ligera. ¿Qué le pasa al océano que queda atrás? Pues se queda con más proporción de los pesados. Exacto. Se convierte en una especie de sopa isotópicamente más densa, así que una firma de oxígeno muy pesada en un caparazón de foraminífero de hace 20.000 años nos grita que en esa época había enormes casquetes polares cubriendo Norteamérica y Europa. Entiendo perfectamente cómo el oxígeno actúa como un termómetro y un medidor de hielo global. Pero antes mencionaste algo que me dejó pensando. La fotosíntesis. Ajá. Si las plantas seleccionan un tipo de carbono, significa que podemos usar ese rastro para espiar la historia de la vida, no solo del clima. Absolutamente. Los isótopos de carbono nos cuentan la historia de la biosfera. Analizando los isótopos de carbono en el esmalte dental de un mamut, podemos saber qué comía. Y esto no es una simple curiosidad. Podemos saber si comía hierba o las hojas de los árboles. Con total precisión. Porque hay dos grandes grupos de plantas. Las C3, que son casi todos los árboles, arbustos, cultivos como el trigo, y las C4, que son hierbas adaptadas a climas más secos y cálidos, como el maíz o la sabana. Y tienen firmas distintas. Cada grupo tiene una firma isotópica de carbono distinta y característica. Así que, analizando el esmalte de un herbívoro, sabemos si su dieta se basaba en ramonear hojas o en pastar. Pero es que esto va mucho más allá. ¿A qué te refieres? No es solo la dieta de un animal. Si analizas cientos de fósiles a lo largo del tiempo en un continente, puedes mapear cómo los bosques retrocedieron y las praderas se expandieron hace millones de años. ¿Estás viendo el cambio de paisaje? Estás viendo a escala geológica el cambio de escenario que, por ejemplo, obligó a nuestros propios ancestros a bajar de los árboles y aventurarse en la sabana. Los isótopos nos cuentan la historia del paisaje que en parte nos hizo humanos. Eso sí que es un ajá. Pasamos de la dieta de un mamut a la evolución humana. Totalmente. Hemos hablado del clima, de la vida. ¿Hay aplicaciones más directas, quizás más modernas? Por supuesto, los isótopos del agua, hidrógeno y oxígeno, son trazadores hidrológicos fantásticos con aplicaciones muy prácticas hoy en día. ¿Ah, sí? El agua de lluvia en todo el mundo sigue una relación muy predecible entre sus isótopos, lo que se conoce como la línea de aguas meteóricas. Cuando esa agua se infiltra en el subsuelo, mantiene esa firma. ¿Y eso para qué sirve? Sirve, por ejemplo, para rastrear el origen de la contaminación en un acuífero. Si una fábrica vierte un residuo con una firma isotópica particular, podemos seguir ese rastro bajo tierra y saber exactamente de dónde viene. Es un chivato. Es un chivato perfecto. O en zonas geotérmicas, si el agua subterránea interactúa con rocas calientes, su firma de oxígeno cambia de una manera muy específica, mientras que la de hidrógeno no. Esa desviación de la línea original nos dice que ha habido una intensa interacción agua-roca y a qué temperatura ocurrió. Pero hay más. ¿Más? Se usa en ciencia forense y en la industria alimentaria. Permite verificar la autenticidad de productos. La firma isotópica del agua de una región es única. Analizando los isótopos de un vino, ¿Puedes saber si es de esa región? puedes saber si las uvas realmente crecieron en la región que indica la etiqueta. Lo mismo con la miel, el aceite de oliva, el café. Es una herramienta poderosísima contra el fraude. Entonces, es evidente que no son herramientas aisladas para cada campo. Los isótopos son un lenguaje universal que conecta el hielo de la Antártida con la dieta de nuestros ancestros y con la botella de vino que tenemos en casa. Esa es la perspectiva del sistema Tierra, y es la idea fundamental. Los isótopos son una herramienta absolutamente transversal. Nos permiten vincular la atmósfera con el clima grabado en el hielo, con la hidrosfera, ya sea la circulación oceánica o el acuífero bajo una ciudad.
Y la biosfera con las rocas. Conectan la biosfera, la vida, con la litosfera, las rocas. Exacto. Son la prueba de que todo está interconectado. Son la prueba cuantitativa y tangible. Demuestran que la Tierra es un sistema dinámico, complejo y profundamente interconectado, y que los ciclos de la materia dejan huellas que podemos leer si sabemos cómo. Entender la geoquímica isotópica es empezar a entender la gramática de esas conexiones. Vale. Lo que hemos visto hoy es la base, el abecedario, de un lenguaje que nos permite desentrañar la historia y el funcionamiento de nuestro planeta. En resumen, la geoquímica isotópica nos da acceso a un archivo histórico de una riqueza increíble, y lo hacemos simplemente midiendo variaciones sutiles, casi imperceptibles, en la masa de los átomos que componen el mundo. Es una ventana a procesos de hace millones de años, pero también a lo que pasa hoy bajo nuestros pies. Y nos deja con una reflexión final que se proyecta hacia el futuro y, bueno, más allá de nuestro planeta. A ver. Hemos visto cómo la vida en la Tierra, a través de la fotosíntesis, deja una firma isotópica de carbono muy clara, muy anómala, muy ligera. Es una de las huellas más potentes de la biosfera. Sí. Si estuviéramos buscando vida pasada o presente en otros planetas como Marte, podríamos usar los isótopos como un detector. ¿Qué tipo de firma isotópica extraña en las rocas marcianas nos haría detenernos y pensar que quizás ahí hubo un proceso que no era puramente geológico? ¿Qué anomalía nos haría gritar «Eureka»?